Buenos días, compañeros. El motivo de esta charla es para hablar un poco acerca de ese impuesto que nos han comentado las autoridades universitarias que están a punto de aplicárselos. Y yo creo que esto es de interés para todos nosotros. Por eso, pues no sé, si ustedes se acordarán, fue en la asamblea del enero o febrero, una de esas dos asambleas que hemos tenido este año, en lo cual yo les platicaba a ustedes que venía un impuesto, que en el primer acercamiento que tuvimos con las autoridades nos habían hablado de ese impuesto que venía. Yo se los comenté a ustedes en la asamblea y no faltó alguien, un compañero interviniera y dijera que esto no contravenía las políticas federales, entonces que no era congruente con lo que decía el presidente. Entonces eso me preocupó. Y después, en las subsecuentes acercamientos que tuvimos con las autoridades, tuvimos unas pláticas y andaba por ahí el fantasma todavía, surgió el fantasma del impuesto. Entonces, pues yo, no sé, pensé que era del terreno especulativo eso, ¿no? Como ya ven cómo se dan tanta información ahorita, cómo se maneja todo eso. Entonces yo pensé que se trataba algo de especulación y yo respondí luego, repliqué y le dije, pues no sé, le dije, pero ese impuesto se me hace raro porque en realidad yo pues he buscado, busqué todos los acuerdos, los decretos del SAT y en ninguna parte vi que viniera un impuesto para las universidades públicas. Sí vi de otros sectores productivos que se les iban a aplicar impuestos, pero en ningún momento vi de las universidades públicas, las instituciones públicas. Entonces yo les comenté eso, pero sentí como que se molestaron un poco porque yo puse en tela de duda lo que me estaban diciendo las autoridades. Entonces se medio molestaron y me dijeron, pues no, este impuesto es una realidad ese, ¿no? Porque eso viene desde hace 3, 4 años atrás, pero ya es una realidad, ya lo tenemos encima, esto desde ese tiempo que venía, ¿ok? Entonces, sin embargo, pues sí, seguí con todavía tenía yo cierta reticencia, ¿no? A eso, pero pues como ya lo vi muy decididos, ok. Posteriormente me reúno con la dirigencia del STAUS y vuelven a tocar el tema ese también del impuesto. Y lo tocaron porque viendo ellos la posibilidad de cómo lo íbamos a enfrentar, que cómo podría ser menos gravoso para nosotros, entonces ya empezamos a hablar en torno a eso. Posteriormente, yo les platico a ustedes que pertenecía a un consejo sindical social permanente del Estado de Sonora, que aglomera a varios líderes de instituciones públicas y de universidades, ¿no? Instituciones educativas también. Entonces, y ahí se vio también eso del impuesto, que cómo podíamos entrarle, pues hubo varias ideas ahí, ¿no? Y posteriormente me enteré que ya uno de ellos ya tenían el impuesto encima, ya se los estaban cobrando. Entonces, pues yo me di a la tarea de buscar, pues, alguien que nos pudiera dar un poquito más de información, porque a todos mis compañeros economistas, amigos, que yo les preguntaba, pues nadie lograba darme una respuesta satisfactoria a mi duda. Entonces me encontré a una persona que es una persona muy querida mía, que es el maestro Roberto del Pardo, que es economista y es también maestro de universidad, donde le planteé la situación del impuesto como la veía. Entonces me gustó, se me hizo muy certera el comentario que nos hizo el maestro, y pues me tomé la atribución, la libertad, y aquí está el maestro con mucho gusto, para atenderle las dudas que ustedes puedan tener en torno a este famoso impuesto. Y yo le preguntaría primero al maestro. Maestro, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Gracias, no hay problema. Gracias, maestro. Siempre es un gusto para mí acompañarlos. Gracias, maestro. Entonces, pues una de las preguntas que yo iniciaría con esto, preguntándole, ¿cuál es el origen de ese impuesto famoso que nos están hablando? Yo creo que es la pregunta más adecuada para abordar un tema, sí. Porque primero hay que saber de dónde viene, cómo se originó esta situación, claro, sobre el impuesto sobre la renta. Y yo les voy a comentar que las universidades públicas, desde hace muchísimos años, es decir, yo ya tengo en la universidad casi 33 años, y siempre ha sido el mismo tratamiento que nos ha dado el SAT en relación al impuesto. Okay. Y es un trato especial que le ha dado a las universidades,
y en particular a la Universidad de Sonora, donde a través de un acuerdo entre el SAT y las universidades, o un lineamiento, yo creo que del SAT, a las universidades públicas se les cobró el impuesto de una manera especial, muy benéfica para los trabajadores. De tal manera que nosotros hemos pagado impuestos sobre una parte de nuestro ingreso derivado, como dice la ley, derivado de nuestra relación laboral. Fíjense, el SAT le aplica el impuesto sobre la renta a todo ingreso derivado de una relación laboral. Todos los ingresos que deriven de la relación laboral deben ser afectados por el impuesto sobre la renta. Todos los ingresos. Sin embargo, en el caso de la universidad, a partir de ese trato que le dio el SAT, dividió nuestro sueldo, lo dividió en sueldo base y en sueldo complemento. Okay. Y la afectación del impuesto, la aplicación del impuesto es sobre el sueldo base nada más. Y si ustedes observan el talón de sus cheques, ustedes tienen 3 ingresos importantes: el sueldo base, el sueldo complemento, la prima de antigüedad. Básicamente eso es el grueso de nuestro sueldo, tanto también de los académicos, porque la prima de antigüedad va aumentando 2% cada año, sí, y llega hasta el 30% de nuestro sueldo tabular. Quiere decir que no nos han cobrado prácticamente más que un tercio o el 40% en algunos casos del sueldo que percibimos de la relación laboral con la universidad. Ahora, desde hace algunos años, yo diría como 4 años, el SAT empezó con la idea de regularizar conforme a la ley a las universidades públicas y por lo tanto a la Universidad de Sonora. ¿Qué quiere el SAT? Pues aplicar el impuesto sobre la renta tal y como dice la ley. ¿La ley qué dice? Y repito, dice que hay que aplicar el impuesto a los ingresos efectivos. Fíjense, este término es muy importante. A todo el flujo efectivo, o sea, en dinero que percibe el trabajador derivado de la relación laboral. Entonces quiere decir que prácticamente, si decimos así en general, que a los trabajadores de la universidad el SAT le está aplicando impuesto a la mitad de su ingreso, pues quiere aplicar el impuesto a la otra mitad. Entonces esto significaría que al menos se va a duplicar el cobro en absoluto de 100 pesos que el SAT hace a los trabajadores de la universidad. Por ejemplo, si un trabajador paga quincenalmente 750 pesos de impuestos, va a pagar 1.500 ya aplicando el impuesto, ¿no? a todo el salario, a toda la remuneración monetaria que se deriva de la relación laboral. ¿Qué se puede hacer al respecto? Como decía Elvira, si el SAT ya está en la intención de aplicar el impuesto al ingreso total que percibimos, entonces la universidad está buscando la manera de que no se afecte todo el sueldo salarial, toda la remuneración económica, mejor dicho, derivada de la relación laboral. La universidad está proponiendo que una parte del ingreso que nosotros tenemos no sea considerado en el impuesto, que es la despensa, ¿sí? Entonces la despensa la vamos a tratar de sacar de la impositiva, de la tasa impositiva. Y la ley lo permite, pero bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si la universidad nos paga en dinero la despensa, ahí sí aplica el impuesto. Pero si nos los paga en especie, ya no se aplica el impuesto. ¿Sí? Entonces, la universidad, ¿qué quiere hacer? O nos propone, por ejemplo, en el caso de los académicos, nos propuso un ambale o una tarjeta, como usan las tiendas departamentales, una tarjeta electrónica que podamos utilizarla o gastarla en todos los productos
que repercutan en el nivel de vida de la población o de los trabajadores. Esto significa básicamente que ese vale no se va a poder utilizar ni en cerveza, en bebidas alcohólicas en general, ni tampoco en tabaco. Básicamente es la limitante. No utilizar el vale en cerveza, en alcohol y en tabaco. Pero entonces ya si esa parte de la remuneración que recibimos por despensa nos la dan en un vale, ya no va a ser afectado por el impuesto. Bueno, para lo menos es una parte que la universidad está previendo, que no se afecte con el impuesto y conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, básicamente ese es el origen, la evolución que ha tenido el tratamiento sobre el impuesto en la universidad. Resumiendo, básicamente diría, hay dos momentos. Uno donde se hizo un trato especial con la universidad, donde nos cobran nos cobran impuesto sobre una parte de nuestro ingreso. Es más, ni siquiera el total del ingreso tabular, sino una parte del ingreso tabular. ¿Sí? Entonces, esto es muy drástico para los trabajadores de la universidad, porque prácticamente, fíjense, nos va a aplicar el impuesto al salario, a las remuneraciones, nos va a aplicar el impuesto al aguinaldo, nos va a aplicar el impuesto a vacaciones. En el caso de las vacaciones, nos va a aplicar un impuesto sobre el excedente a 15 días de UMAS. ¿Sí? Es decir, es algo así, lo que vale una UMA, la UMA se inventó para medir los ingresos de los trabajadores en lugar del salario mínimo. Pero ahorita una UMA anda como en 81 pesos. ¿Sí? Si ustedes multiplican 81 pesos por 15 días, que es parte de las vacaciones que nos dan en la universidad, que son alrededor de, ¿qué sería? Como 1,500 pesos más o menos. Y si nosotros recibimos de vacaciones, por ejemplo, 6,000 pesos, le quitamos los 1,500, que son exentos de impuestos, y nos va a cobrar el SAT impuesto por 3,500. ¿Sí? Ese sería un ejemplo muy sencillo. Si un trabajador recibe por vacaciones 6,000 pesos, el SAT le va a eliminar 1,500 y le va a cobrar impuestos sobre 3,500. Eso en relación a vacaciones. En el caso de aguinaldo, no va a considerar el SAT el impuesto para 30 UMAS, o sea, 30 UMAS diarias, que serían como 2,700 pesos más o menos, hoy en día. Por ejemplo, si un trabajador recibe, serían 30 UMAS, o sea, todo un mes, porque se supone que originalmente el aguinaldo era de un mes para todos los trabajadores en general, así como las vacaciones son 15 días para todos los trabajadores, o menor si el trabajador ha trabajado menos de un año. Pero si un trabajador ha trabajado completamente un año, le dan 15 días de vacaciones, le pagan 15 días de vacaciones adicionales, y luego el aguinaldo son 30 días. Entonces, pero 30 días, en el caso del SAT, considera 30 días UMAS para quitárselos al ingreso que percibimos por vacaciones. Y en el caso más grave de la universidad es que nosotros recibimos 50 días de aguinaldo. Recibimos 30 en diciembre y 20 en enero. Entonces, ¿esto qué significa prácticamente? Significa que primero nos van a cobrar impuestos sobre el aguinaldo. Sobre todo el aguinaldo, no sobre todo, sino le van a quitar lo equivalente a 30 UMAS. Por ejemplo, si un trabajador recibe de aguinaldo 10,000 pesos, le va a quitar 30 UMAS, que serían como 2,700. Entonces quedaría una diferencia de 7,300, y sobre esas 7,300 se va a aplicar el impuesto. ¿Cuánto va a ser de impuesto que le apliquen tanto a vacaciones, a la prima vacacional, como al aguinaldo? Va a ser de acuerdo a la tabla de impositiva. Ustedes deben de saber que existe una tabla que el monto, el porcentaje que se aplica al impuesto aumenta de acuerdo al monto de la cantidad del monto de dinero que percibe uno por vacaciones o por aguinaldo. En este caso, por ejemplo, si un trabajador
recibe, decía yo, 20,000 pesos de aguinaldo, le van a deducir 2,700 y sobre el resto, que serían como 17,300, sobre eso le van a cobrar impuesto. ¿Cuánto le van a cobrar en impuesto? En general, casi yo creo todos los trabajadores administrativos de la universidad caen en la tabla en el 16%. En el 16% de impuesto. Sobre aguinaldo especialmente. Y quizás en vacaciones caiga menos en un 8%, en un 6%. Porque el monto es menor. En el caso de vacaciones, porque solo son 15 días. Entonces el impuesto sería de alrededor del 6%, pero en el caso del aguinaldo sería alrededor del 16%. Por ejemplo, los profesores, que tenemos un salario mucho más alto que ustedes en promedio, a nosotros nos van a aplicar el 30% del ICR a los profesores. Porque caemos en un rango de monto por concepto de aguinaldo, que están alrededor de 60, 55,000, 60,000 pesos por aguinaldo. Entonces ese monto va a ser afectado con el 30%. ¿Sí? Imagínense que los profesores recibimos, imagínense 65,000 pesos, nos van a quitar 20,000 pesos. ¿Sí? Eso es básicamente lo que va a suceder, o 20 y tantos. ¿Sí? Eso es lo que va a suceder. Entonces, en el caso de ustedes va a suceder algo similar. Por ejemplo, si un trabajador les recibe 20,000 pesos, le van a deducir 2,700 y sobre 17,300 le van a cobrar el 16%, que serían algo así como, en este caso, el ejemplo que yo menciono, como 2,000 pesos en aguinaldo. Entonces, esas serían las afectaciones que habría. Maestro, el origen entonces viene de que un acuerdo del SAT con las universidades públicas, por allá el 2016, 17, No, por no. aquel, 16, Bueno. Supongamos, ¿no? Creo que por ahí no. El trato privilegiado que hemos Sí, tenido el viene trato desde, yo creo desde antes, yo creo del 80. Bueno, porque... ellos nos hablan de 4 años, cuando mucho, algo así, ¿no? Que ya viene eso, pero que también fue un acuerdo que se llegó del SAT con las autoridades, con las universidades, de darles ese, ¿cómo podríamos ese decir? Trato especial. Ese trato especial, ¿no? Pero también el gobierno del Estado, porque ellos también recibían un sueldo base, y un complemento como nosotros, porque me estaba comentando con un amigo y me estaba diciendo eso. Sí. En otros ámbitos laborales ya el SAT ya les está aplicando. Bueno, lo que pasa es, perdón que lo interrumpa, entonces el gobierno quiso poner el orden, Hacienda quiso poner orden en ese otro aspecto, que estábamos libres nosotros, ¿verdad? Entonces quiso ya, como nos corresponde, ¿verdad? Pagar, ¿verdad? Cobrar, ¿no? Entonces, por eso. Entonces, estuvimos durante ese tiempo así, pero ahora ya tenemos encima este impuesto, porque incluso ya en el consejo que le comentaba, hay instituciones, me parece el CECIT, ¿dónde, Maite? El COBACH y la UES, ya les están aplicando el impuesto. Algo parecido, pienso, surgió, estaba con lo del ISTESON, que ellos se llevaban más sueldo porque pagaban el salario integrado, ¿verdad? Bueno, ese es otro tema. Es como para ponerlo un ejemplo. Es un tema, pero lo puedo comentar. Sí, podría ser. En el caso de las jubilaciones, sí. A nosotros en la universidad, el contrato que tenía, porque nosotros nos derivamos de un contrato en el caso del servicio de salud y de pensiones y jubilaciones. No es el mismo caso del COBACH o el caso de la UES, que a ellos se les consideran trabajadores del gobierno del Estado. Nosotros no somos trabajadores del gobierno del Estado, somos de una institución autónoma que nos da servicio al ISTESON a través de un contrato. Y el contrato que teníamos con el ISTESON hasta antes del año pasado, que ya se renovó, se cambió el contrato, es que nosotros pagábamos o aportábamos al fondo de pensiones el correspondiente solo al sueldo tabular. Que en general el sueldo tabular es más o menos el 65% de nuestro ingreso, entre el 60 y 65 dependiendo de los casos. Entonces, cuando nosotros nos jubilábamos, o los trabajadores que se han jubilado en la universidad han recibido del ISTESON nada más lo que corresponde al sueldo tabular, pero no a la prima vacacional, no a lo de despensa, no de otros ingresos. Es decir, solo lo que corresponde al salario tabular. Ahora, ¿qué
desde hace años también. Entonces, Sí. especialmente cuando entró la gobernadora, dijo, no, a la universidad hay que regirla igual que todo el mundo, porque el COBACH y la UE siempre han estado pagando al fondo de pensiones del ISSSTESON sobre el salario integral. De tal manera, por ejemplo, que un trabajador o un profesor de la UES se pensiona o se jubila con un sueldo mayor que la de nosotros, por ejemplo. Aún cuando nosotros ganamos más, por ejemplo, que la UES, los trabajadores o los académicos, ellos se jubilan con un sueldo mayor que el de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros aportamos sobre el salario tabular y ellos no sobre el salario integral. ¿Sí? Entonces, por eso ellos tienen una jubilación más digna de un monto mayor que nosotros. Pero se pretende que ahora... No, ya no se pretende, ya está el contrato. Ya está el contrato, ahora se va a aplicar las aportaciones. De hecho, ya se están haciendo las aportaciones, pero parciales. Ajá. Hasta 3 años se van a regularizar para hacer completo. Recibirlo en su totalidad. Exactamente, hacer la aportación total del salario integral. Sí, entonces ese sería otro asunto que nos afectó, sí nos afectó porque estamos aportando más al fondo de pensiones. Y esto va a beneficiar mucho a los que se jubilen de 3 años para adelante. Es decir, los que se jubilen a partir del 22, por ejemplo. ¿Sí? Eso les va a beneficiar. Oiga, maestro, entonces, ¿cuál sería el porcentaje, considerando, por ejemplo, el 9C, que es el salario más alto que tenemos aquí, ¿verdad? En el tabulador. Si partimos de un salario del 9C, por ejemplo. Bueno, me estás hablando en clave, pero yo pensaría más en términos monetarios. ¿Cuánto es un 9C en promedio? Bueno, el 9C, ¿cuánto anda más o menos? Verás, ahorita le vamos a pasar el dato. Si gusta una hoja, si ya no puedes sacar. La despensa también. Sí, ahorita vamos a ver eso, sí, es muy importante eso también. Vamos a aterrizar primero en relación a lo que es. Son alrededor de 12,000 mensuales. Son alrededor de 12,000, Bueno, pasadito de 12,000. Tabular. Sí, tabular. Por ejemplo, aquí el tabular, bueno, aquí dice que No, tabular es como... es integral. Integral tiene que ser 18. Sí, es integral. 18. Alrededor de 18, pongamos 18. Aquí hay un rango que dice que es de entre 12,000 y 24,200, que le van a cobrar el 21.36%. Si fuera 16,000, 17,000, ¿cuánto? 18. Igual. Bueno, Sí, sí, entra en este rango. Entre 12 y 24, 12 y 24 son entre ese rango, 21.36%. Sí, es demasiado. entonces, yo prácticamente le diría que el cobro del impuesto va a ser el doble de lo que actualmente están haciendo. Un poquito más, un 20% podría haber. Oye, es mucho, la verdad. Bueno, por ejemplo, con relación a la despensa, que es lo que ha causado más ahí, no sé, expectación, ¿verdad? Bueno, lo de la despensa ya lo Nos gustaría comenté. que nos dijera, maestro, las bondades, o sea, en qué nos podría beneficiar, según su punto de vista, las bondades de aceptar la tarjeta o no aceptarla, porque parece ser, según los comentarios, no nos ha llegado nada por escrito de parte de las autoridades. Sin embargo, por lo que hemos visto de nosotros, lo que nos han comentado los maestros, que hay la opción, o por lo que vimos en el comunicado, ¿verdad? Que decía que había la opción de rechazar la tarjeta, ese sistema de pago, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las bondades de aceptar o no la tarjeta? Bueno, la principal bondad es que no se le va a aplicar el impuesto sobre la renta. Esa es la principal. Y la renta. ¿Y cuánto representaría para nosotros? Pues el porcentaje que corresponde, no sé, aplicarle a esa cantidad de la tablita, exactamente, el porcentaje del 21%, por ejemplo. Bueno, lo que representa eso en la totalidad y ya se saca. El 21% es lo que corresponde a la despensa. Sí, okay. Entonces, bueno, a la despensa. a la despensa nada más. A la despensa. Pero si la despensa a algunos trabajadores los lleva al otro nivel, le van a aplicar el 23, casi el 24%. Pero si la quitan, entonces lo factible es que primero no le van a cobrar impuestos sobre la despensa y segundo puede evitar que se pase a otro nivel de la tabla. Entonces esas son las bondades, ¿sí? Que no se las van a cobrar y el beneficio que van a obtener es que, bueno, va a ser un dinero disponible para ustedes, pero con esa restricción que no la van a poder gastar en alcohol ni en tabaco. Pero al momento de jubilarte, ¿qué pasa?
Hay quienes ligan la cuestión, hay quienes ligan o correlacionan la cuestión de impositiva con con el fondo de pensiones o la jubilación. Son dos cosas un poco separadas, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos regimos en el fondo de pensiones con un contrato con el ISTESOL. Y el contrato especifica muy bien qué es lo que se va a considerar. Por ejemplo, en el contrato que se hizo el año pasado, que se firmó, está incluida la despensa, por ejemplo. Entonces no hay problema. Entonces, allí yo espero que no haya problema. Yo creo que los sindicatos, tanto del STAUS como del STEUS, deben estar pendientes y luchar porque eso no sea afectado. Que nuestra jubilación no sufra esa disminución de la despensa. Porque son dos cosas diferentes. Pues el SAT nos está, por un lado, nos va a hacer un tratamiento de acuerdo a la ley, pero la pensión es de acuerdo al contrato que tenemos con el inversor. Son dos cosas distintas. Okay. Bueno, en torno a la despensa, a ver, parece que tenemos aquí unas preguntas de los compañeros. Gracias, compañero. A ver, si gusta leer. Dice, ¿alguna vez declarado para que te regresen el dinero? Bueno, lo que pasa es que todas las personas físicas tenemos el derecho a hacer una declaración anual. Y en la declaración anual nosotros podemos incluir facturas de algunos gastos que realizamos y que el SAT los considera exentos de impuestos. Por ejemplo, si nosotros consultamos a un médico particular y nos da factura de pago y lo metemos en la declaración anual, entonces eso no lo puede deducir el SAT. Entonces, de tal manera que si hacemos una declaración anual, que no la acostumbramos a hacerla, no la acostumbramos, entonces si metemos facturas que son deducibles de impuestos, al año nos puede revisar una parte. Oye, pues ahí está, ¿verdad, compañero? Eso es recomendable que lo hagan. Es recomendable que... Muy interesante la pregunta. Ok, lo hice otra. Si va a cambiar la modalidad del pago, que es en especie, siendo esta una prestación que nos llevamos jubilados, ¿hay algún riesgo que si cambiamos esta prestación, ya jubilados? No, yo pienso que jubilados, el sueldo que nos pague como pensión va a estar incluido. Lo de la pensión, ¿no? Sí, en el caso de los jubilados. En el caso de los jubilados no les va a afectar. No va a afectar. O espero que no. Y ahí los sindicatos nos tienen que estar muy pendientes de que el trato que tenemos con ISTESOL es de acuerdo al contrato. Se respete, ¿verdad? Y que se respete. Okay. Dice, en caso de no aceptar el cambio de la despensa a vales, ahora que estamos en revisión, ¿podrá la universidad absorber los impuestos? No, la universidad no va a absorber ningún impuesto sobre la renta. La universidad lo único que es retenedora del impuesto y nos lo va a quitar para entregárselo al SAT. ¿Sí? Entonces yo pienso que esta posibilidad de que la universidad nos subsidie impuestos es muy remota. Pero bueno, si el sindicato tiene la capacidad de negociar con la universidad, pues adelante, ¿no? Dice, otra pregunta, dice, en el momento que nosotros realicemos la declaración sobre este impuesto, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Sí, exactamente. En la declaración se hace la retención y si ustedes están dados de alta en el SAT, la retención llega automáticamente a su cuenta en el SAT. Sí, entonces, de hecho, por ejemplo, si yo tengo mi RFC con homoclave y echo gasolina o voy con un médico y me da una factura, la factura llega directamente al SAT, porque nosotros entregamos un correo electrónico, los que estamos dados de alta en el SAT, y llega la factura y el mismo SAT de manera automática hace un conteo y un resumen de todo lo que nos ingresó, de todo lo que gastamos y que son conceptos que no son afectados por el impuesto y ya nos da un remanente, hace un balance exactamente. Esas prestaciones no ligadas al sueldo y al impuesto aplica solo al sueldo. Aquí hay que pensar en que nosotros tenemos básicamente tres conceptos, yo les decía, ¿no? El sueldo complemento, el sueldo base y las prestaciones en general, ¿no? Prestaciones en general son despensa, aguinaldo, vacaciones y otras bonos, etcétera. Es decir,
todo lo que sea ingreso monetario Sí. se consideran prestaciones Ok. adicionales al sueldo. Entonces, todos los ingresos monetarios que percibimos van a ser afectados por el impuesto. Y Aquí está el se otro. hablaría entonces de que haya dos rubros, por ejemplo, sueldo base y complemento. Complemento. Sí, eso ya no va a tener sentido. Ya no va a tener Ya no va a Esa es muy tener buena sentido. pregunta porque siempre nosotros teníamos esa inquietud, siempre pensamos en esa posibilidad de que se juntara, que se fusionara, ¿verdad? Sí, de hecho, así va a suceder. Así va a suceder. Ya, Automáticamente con el impuesto se viene así ya todo, se unifica. Sí, de hecho, el sueldo complemento se inventó Precisamente para esto, ¿verdad? para ser afectados en una parte, ¿no? Exacto. Por Y ya el cumple impuesto. su función y ya no Y tiene ya- razón, ya ¿verdad? no de tiene ser. razón. Ok. Dice, entonces, ¿por qué tenemos que pagar el impuesto sobre la renta en las prestaciones no ligadas? No, todas las prestaciones son ligadas al sueldo, ¿eh? Y sobre ella se va a aplicar. Todo está ligado, entonces... Que por ejemplo, maestro, si recibimos ahorita 50 días por el aguinaldo, sería sobre el excedente. Sobre el excedente, sobre los 20 días. sobre los 30 días sumas. UMAS. Umas. Pues hablaba de las sumas. Las sumas son, hoy ahorita son como 2.650 más o menos en un mes. Entonces, somos susceptibles de las sumas nosotros. sí, todo Ok. mundo que tenga un sueldo Sí. y perciba o sea, el impuesto se va a aplicar al excedente de 30 UMAS. Por ejemplo, es lo que les decía, si una persona recibe 10,000 pesos de aguinaldo, le quitamos lo de las 30 UMAS, que serían como 2.700, y se le va a aplicar impuestos sobre 7.300. Eso. Estoy Sí, confundido, ya que lo veo, dice, sí, estoy confundido sobre todo en el aguinaldo. ¿Se te cobrará impuestos? Sí, se Pues va a es lo que cobrar acaba de impuestos, decir, ¿verdad? exactamente. Entonces el impuesto, Se adelantó con la- pero en el caso del aguinaldo, Sí. se le va a deducir primero 30 UMAS, Ok. que serían alrededor de 2.700 pesos. Ok. Y ya en el excedente, entonces se le va a aplicar el impuesto. Y les digo que sí va a ser importante, o sea, muy significativo, porque nosotros recibimos 70 días, fíjense, recibimos 50 días de aguinaldo del sueldo integrado. Sí. Entonces es una cantidad importante. Importante. No, Entonces, y- sí, perdón, si recibimos 17,000 pesos, por decir algo, ¿en cuánto vendría quedando? El aguinaldo. Sí. El aguinaldo le quitamos 2.700 y quedarían 17 sobre, quedan Con 15,000 y pico. 15,300. 15,300. Y sobre ese 15,300 Sí. nos van a aplicar el 16%. ¿Todavía? Sí. Entonces, ¿cuánto nos quedaría de 7,700 ya por todo? ¿Cuánto? 14,300. Es muy importante el Sí, descuento, ¿no? es importante porque entrarían en el rango del 16%. No, sí es mucho. Y les digo, los profesores son los que estamos temblando porque nos van a aplicar el 30%. Mucho más. Nosotros estamos en el otro rango más arriba y entonces... Sí. Y esto no es cuestión del gobierno federal, que también hay... Es cuestión de la ley federal impositiva, que es la ley sobre el impuesto sobre la renta. Ley del impuesto sobre la Y renta. ahí no tiene injerencia tanto el gobierno No, es el Porque- gobierno federal. Por eso, sí, pero me refiero, porque todo el mundo le echa que el presidente, que cosas así, por esto. No, eso no tiene Eso nada da que ver esos con el presidente, comentarios. porque eso viene desde hace ya años. La ley esta viene desde hace rato. Y tiene sus propias políticas, a su reglamento y todo, y no podemos, no te puedes Sí. sustraer. Lo que No. pasa es que nosotros teníamos un Ok. trato especial. Había llegado a ese acuerdo, pues, Sí, desde hace por eso muchos se años. separaron los sueldos, ¿no? Mm. Se separó, se puso el sueldo base y el complemento. Verás, ahí me está llegando otra pregunta, maestra. Eso es para ti, Luis. Ok, nada más esta última. Ok, En la sí, caja sí. de ahorro también se tendría que pagar impuesto. No, no, al menos que nosotros, no creo que las cajas de ahorro son exentas de impuestos. Se supone que las cajas de ahorro funcionan de esta manera. Es un ahorro de nuestro sueldo. Por ejemplo, si ustedes ganan, vamos a suponer, 10,000 pesos y dice yo quiero ahorrar 200 pesos quincenales. Entonces, ese 200 pesos ya fue afectado por el impuesto sobre la renta. Entonces, la caja de ahorro está manejando dinero que ya fue afectado por el impuesto. ¿Sí?
Entonces es un dinero Que tú lo guardaste. prácticamente que lo guardé. Pues. Es como a los jubilados, por ejemplo, se dice, en el caso de los jubilados se le va a aplicar el impuesto. No debe aplicarse impuesto a las pensiones de los jubilados. ¿Por qué? Porque el fondo de pensiones es un ahorro de nuestro sueldo, pues que fue afectado por el impuesto. Desde que nos lo pagaron. La universidad ya nos quitó el impuesto y nosotros decimos, esta parte la vamos a dedicar al fondo de pensiones. Entonces ese dinero que ahorramos en el fondo de pensiones ya ha sido afectado por el impuesto. Y se acumula, entonces con el tiempo pues nos pagan de ese dinero. Entonces es un dinero que ya fue afectado por el impuesto y por lo tanto cuando el jubilado disfruta de su pensión no debe ser afectada por el impuesto. Muy bien. Aquí está otra vez. Otra pregunta, dice Ezequiel Silva, dice, ¿qué pasará con los días económicos y los bonos de asistencia? ¿Sí? Es otra prestación. Esta es otra prestación también. Entonces, yo creo que habría que pensar que no solo la despensa puede ser otorgada en un vale, sino a lo mejor estos bonos también. Pues nosotros vamos a aprovechar ahora esta negociación para ver de qué manera podemos ponerlo de acuerdo con las instituciones, con las autoridades, para ver cómo podemos ver que no sea tan gravoso, ¿verdad? Sí, yo creo que la tarea sobre todo de los sindicatos es buscar caminos donde los trabajadores resulten lo menos afectados, perjudicados. Otra cosa que también me pongo a pensar, por ejemplo, cuando se finiquite a la persona, todos estamos esperando ese momento, la verdad, el momento cumbre, ¿verdad? De que no me va a llegar tanto, ¿no? Entonces no podíamos llegar a un acuerdo con la institución para que nos respetara y nos ayudara en torno a que la despensa no pudiera. Hay maneras de que el finiquito pueda no ser afectado por el impuesto, pero está considerado en la ley que todas las retribuciones, fíjense, financieras que se deriven de la relación laboral, y el finiquito es una derivación de la relación, a ser afectado por el impuesto. ¿Sí? También igual a los profes nos afecta mucho porque nosotros recibimos alrededor, siempre dependiendo de la categoría, entre 800 y 1.400.000. Hay compañeros que tienen 45 años, ¿no? Son 3 millones y tanto de pesos que les da la universidad por finiquito, pero entonces se le aplica la tablita del ICR ¿y le tumban cuánto? ¿Alrededor de cuánto? Miles, cientos de miles. Por ejemplo, un trabajador que perciba más de 290,000 pesos, le cobran el 35%. Sobre el finiquito. Pero después de los 200. No, ahí es sobre todo. Ahí no se exime nada. Es decir, si un trabajador recibe 500,000 pesos de finiquito, se le va a afectar con 35%. Si recibe 1.000.000, con 35%. Es demasiado. ¿Que vendría quedando cuánto? A ver lo bueno para las cuentas. Sí, pues de 1.000.000 son 350,000 pesos. 350, pero dijiste 500, ¿no? De 500 la mitad son 175,000. ¿Y eso siempre se aplicó? Sí, es importante. No, se supone que la universidad debe de retener ese impuesto, ¿sí? Pero creo que no lo he retenido, no estoy seguro, pero... Fíjate, de por sí que ha perdido tanto el poder adquisitivo del trabajador y todavía con esto, ¿verdad? Viene todavía a hacer más, afectarlo más. Aquí es otra pregunta más. Otra pregunta de César Coronado, dice, el ICR es para todos los niveles. Es para todos los niveles. Qué buena pregunta, Es para todos los niveles que superen el salario mínimo. Ok, todos lo superamos, ¿no? Sí, que superen es decir, ¿quiénes están exentos del ICR? Los que reciben salario mínimo o menos. ¿Sí? Por lo tanto, el salario mínimo se está midiendo en UMAS. Y el salario mínimo ahorita en UMAS serían como 2.650. Si una persona recibe 2.650 de sueldo, a ese no le va a aplicar el ISR. Y se va a aplicar el ICR sobre el excedente de esa cantidad. Por ejemplo, si una persona recibe 4,000 pesos, se le va a aplicar el ICR solo a 1.250 pesos.
y así. No sé. Si recibe 10,000 pesos sobre 850. Me preguntaba un 700. compañero ahorita que cuando iba entrando por ahí, me dice, un compañero eventual, ¿y a nosotros? Dice, como eventuales, dice, ¿qué va a pasar con nosotros? Dice, nos van a dar el mismo tratamiento, Sí, sin aplicar el impuesto. igual, Pues, sí, ¿verdad? porque un trabajador Para que lo eventual, oiga el compañero. un trabajador eventual puede trabajar todo el año. ¿Sí? Y si trabaja muy pocos días al mes, pues no entrarían en los rangos. ¿Sí? Depende de la cantidad de dinero que sea el ingreso. Por ejemplo, ahí sí es muy conveniente hacer la declaración anual, porque un trabajador eventual puede trabajar 2 meses, 1 mes no, 3 meses sí, 2 meses no. Entonces, y cada vez que está trabajando, si gana, por ejemplo, 10,000 pesos, el impuesto se le están cobrando por esa cantidad que está percibiendo. Pero los gastos que realiza cuando no trabaja los puede deducir de impuestos. ¿Sí? Por ejemplo, si contrata servicios médicos. ¿Qué más incluye? Aparte de servicios médicos, gasolina, dijiste ahorita. Gasolina, ¿Qué? medicamentos. Medicamentos. Por ejemplo, yo creo que si ustedes se declaran, si se dan de alta en el SAT, las mamás deducirían mucho impuesto porque a veces por la urgencia de tratar a un hijo van a la farmacia y compran medicamentos que valen 200, 300, 400 Constantemente pesos, estamos haciendo con tal eso. de la urgencia. Entonces, ese gasto es deducible de impuesto. Aunque no sea recetado por un doctor. No, pues nada más que la compra de medicamento. y la farmacia otorga la factura. Okay. La factura es lo importante aquí. La factura es importante. Porque hay medicamento que se vende con receta y otro que no. El controlado, cosas así. Así es. En general. Podemos hacer, dice otra pregunta de José Noriega, dice, podemos hacer entonces que todas las prestaciones vayan a esta tarjeta. Es lo que les comentaba, pues. Puede que sí, que los bonos y otras prestaciones puedan ser incluidos en la tarjeta. Y esta es una idea muy importante. Sí, es lo que se me hizo interesante. Entonces, por eso le decía, si sorprendió. hay otras prestaciones, nada más Sí. que ahorita la universidad, por ejemplo, Nada más propone por la en despensa. el caso de los profesores, de los académicos, nos propuso nada más la despensa, porque nosotros no tenemos otras prestaciones en realidad. No tenemos bonos, tenemos la tortibeca que le llaman la beca, pero Es buena, pues, o sea, y yo creo que a la larga hasta la productividad va a ser afectada en el caso de los profesores. Entonces, pero si la beca de desempeño académico en el caso de los profesores se nos da por una tarjeta de este tipo, también vamos a poder evitar el impuesto, ¿no? Pero con esas restricciones nada más. Sí, entonces la respuesta es sí. Otras prestaciones como bonos pueden ser incluidos en las tarjetas para excepción de impuestos. Y eso sería una labor del sindicato también, tratarlo con la universidad, qué conceptos se pueden incluir de prestaciones en las tarjetas de vales. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Hay compañeros que tal vez se enreden un poco al empezar a hablar de hacer todos estos trámites para estar facturando y esto. Cualquier persona lo va a poder hacer, es muy complicado el trámite, llevar esa contabilidad, es para cualquier tipo de persona, cualquier persona puede manejar eso. Cualquier persona puede hacerlo y el tutorial que tiene el SAT es muy sencillo. Por ejemplo, yo les diría, si una persona se quiere dar de alta en el SAT, lo primero que tiene que hacer es a través de la página del SAT, es entrar y apartar una cita. Okay. Y entonces ahí les van a pedir una serie de requisitos de documentación básica como acta de nacimiento, etcétera, etcétera, y los van a dar de alta y les van a dar una firma electrónica que le llaman, para accesar, los van a dar de alta y entonces ustedes van a poder todo lo que gasten y pidan facturas, entonces van a caer en el SAT y van a poder ser reducidas de impuestos las que se consideren, ¿no? Muy buena todas, pregunta, ¿no? muy buena pregunta. Porque todo el mundo tiene miedo a cuando dice, ¿dónde me registro? ¿Qué hago? ¿Verdad? Sí. Sí, creo que eso sería bueno, una plática especial, particular, sobre todo cómo instruirlos para que se den de alta en el SAT y que puedan hacer declaraciones anuales, porque a veces muchas personas que yo conozco que están dadas de alta y que son trabajadores a sueldo,
siempre les llega un remanente anual. Les llegan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mil pesos, les regresa el SAT. ¿Por qué? Porque nosotros realizamos muchos gastos que son deducibles de impuestos si no los reportamos. Y si con eso es suficiente, si nos registramos, con lo que nos descuentan de nuestro sueldo, no tendríamos que hacer otro pago más al SAT, ¿verdad? Con eso sería suficiente, nomás nos serviría el registrarnos para que nos descuenten, para que nos regresen, bonifiquen dinero. Para que lo regresen y yo les decía que, bueno, inicialmente tienen que auxiliarse de un contador que son los que manejan las plataformas, pero las plataformas son tan sencillas que uno lo puede aprender rápidamente. Pueden prescindir del contador. Les pueden dar talleres aquí a los trabajadores de cómo manejar claro. el SAT. Auxiliarlos en eso, ¿verdad? Exactamente, y capacitarlos. Claro. Porque al final va a redundar en su beneficio, ¿verdad? Así es. Eso de la despensa, sí, la verdad, me han llegado muchos comentarios, incluso de las personas que están solteras, dice, ¿para qué me sirve ese bono? Dice, si la tarjeta, ¿no? Si yo no compro alimentos, si mi mamá los compra, dice, no. Entonces, detalles de ese tipo, ¿no? Pues sí va a haber mucha inconformidad al respecto. Pues ¿no? sí, va a haber inconformidad, ajá, pero es una alternativa que está visualizando la universidad, sí, para poder beneficiarlos un poco más, ¿no? Okay. O evitar que se les afecte. ¿Y va a ser opcional? Es opcional si el sindicato lo acuerda con la universidad. ¿Sí? Si no lo aceptan, simplemente la parte que corresponde a despensa va a ser afectada por el impuesto. Okay. ¿Podría ser 1% de trabajadores que sí lo quieran y otro % no? No ¿Cuánto sé. te exigirá? No saben nada de eso. No sé si eso lo va a hacer, se lo tienen que ver con la universidad, sí. Si es opcional individualmente, o es opcional como colectivo. Okay. O colectivo todo lo acepta o todo lo rechaza, o individualmente alguien puede expresar. Claro. De hecho, todavía no nos ha llegado nada confirmado. A nosotros, a los del académico, ya nos llegó la propuesta de la tarjeta, ¿no? Del base. A nosotros no, y pues, pero quisimos adelantarnos un poco, sí, ¿no? Bien, para que los trabajadores tuvieran esta información, porque si ya lo aplicaron, está aplicando a otros sectores de confianza, y ya le llegó a ustedes, pues tenemos que ir viendo nosotros. Por eso invitamos al maestro, compañeros, para que les hablara un poco en relación a este impuesto que nos trae loco. No sé si ustedes, pues parece ser que ya no hay preguntas, pero vamos a maestro, ¿está bien que podría? Sí, está bien. Y si es necesaria otra pequeña charla, con gusto. Muchas gracias, maestro. Vamos a tomarle la palabra. Ok, entonces no sé si quieras comentarles otra cosa. No, adelante. A criterio de usted, entonces, ¿es conveniente o no es conveniente aceptar esa tarjeta de vales que se está mencionando? Es conveniente porque no les van a cobrar impuestos. Por eso yo les comentaba el lado positivo, y el negativo es que no lo van a poder gastar en cerveza, en alcohol o en tabaco. Pero lo van a poder gastar en cualquier otra. Incluso puedes comprar un mueble, por ejemplo. Sí, ropa, licuadora, sí, todo menos tabaco y alcohol. Entonces, yo pensé que estaba limitado a la canasta básica, alimentos, no. Entonces, incluso hay una serie hay una serie de establecimientos también, ¿verdad? Que lo publicaron, ¿verdad? Una serie de establecimientos donde podemos nosotros, incluso tiendas departamentales, ¿no? Entonces puedes comprar ropa y todo eso, ¿no? Entonces es un poquito amplio el asunto ahí, ¿verdad? Aquí la discordia va a ser entre los trabajadores y las trabajadoras. ¿En qué sentido? Porque las trabajadoras piensan más en sus hijos, en su calidad de vida de su familia, sí. y el trabajador dice, no, y la cheve, ¿cómo la voy a comprar? La cerveza, sí, perdón, la gasolina también se puede. Sí, también. Comentan aquí, por ejemplo, el gobierno negoció para que las prestaciones se fueran a ayudas para gasolina, ayuda para manutención, etcétera, para no afectar tanto el sueldo. Comentan si se puede hacer algo así. No estaría en condiciones de decirle al respecto, pero yo creo que gasto de gasolina es un gasto de consumo como cualquier otro producto. No creo que pueda verse algo que pueda entrar. Porque van incluido en las tarjetas y vale. Con la tarjeta va a poder gastar en gasolina.
Sí, no. ¿Alguna otra pregunta? Lo que no puede hacerse es que un concepto de gasolina pueda meterse en una tarjeta. Eso es lo que yo... Sí, la como capté. tal, ¿verdad? Como tal. Muy bien. Compañeros, pues esto es una de las preguntas más recurrentes, como ustedes pueden ver. Nosotros todavía no hemos recibido ningún comunicado oficial al respecto. Sin embargo, pues sabemos que viene, ¿verdad? Por eso nos adelantamos a ver. En cuanto a las estrategias o qué vamos a hacer, pues, ¿qué podemos hacer, compañeros? Pues ahí viene, ¿verdad? Como nos dicen, es opcional. Entonces ya cuando tengamos la propuesta ya en las manos, pues ya veremos qué tratamiento le damos o qué hablamos con la autoridad, a qué acuerdo llegamos o qué hacemos, ¿verdad? Por lo pronto yo sí quise que el compañero economista viniera a darles una explicación en torno al impuesto, el origen, como ya nos explicó, de dónde viene, para que no se preste que nosotros andemos perdidos especulando de quién tuvo la culpa, cómo estuvo, ¿verdad? Yo creo que el maestro nos ha dado muy buena explicación al respecto. En torno a la despensa también creo que pudimos, espero, a ver que quedara satisfecha la duda de los compañeros. Nosotros no podemos adelantarnos más porque todavía no tenemos encima la propuesta. Y pues eso lo veremos, ¿no, compañeros? Después, posteriormente. No sé, pues el maestro tampoco ya abusamos mucho de su, No hay problema. de su tiempo, ¿no? Les repito, si es necesario, ya ha llegado el oficio de la universidad, volver a comentarlo, pues también lo podemos hacer. Y ya se ve más directo la problemática y más en concreto, ¿no? Claro. Me están preguntando si volviendo de la asamblea, vamos a tener una asamblea general, de la contingencia, de la epidemia. Si cuando volvamos de la epidemia, nos reintegremos otra vez, que si vamos a tener una asamblea general, un CGD, pero pues no podemos adelantarnos, ¿verdad? Todo se va a ir dando, acuérdense que se obedece todo esto a un semáforo epidemiológico. Entonces, esto nos irá indicando las autoridades de salud y vamos a ver cuándo podemos tener o cómo lo vamos a llevar a cabo las asambleas. O sea, por lo pronto ahorita hay que gozar de las vacaciones y ya después ya veremos qué es lo que viene, ¿no? Entonces lo que tenemos ahorita son las vacaciones, espero que nos lleguen los pagos puntuales, todos los bonos, las primas vacacionales y todo eso, ¿no? Y por lo pronto pues ya vamos a ir viendo, ¿no? También lo mismo, le reitero que todavía no ha llegado para nosotros la propuesta de la despensa, en el caso de los trabajadores. Entonces pues quisimos adelantarnos y pues ahí está, ¿no? Ahí está lo que se habló. Y le agradecemos mucho al maestro, su tiempo, maestro, y como dice usted, está en disposición de volver con ustedes claro. y ya un poco, ya cuando tengan el oficio, por ejemplo, platicarlo más en directo y que las personas, yo creo que cuando enfrentan ya la situación real es cuando podemos platicar más. Sí, ¿verdad? Y surgen más dudas. Más dudas y todo eso. Porque ya luego dicen el agua llegó a los aparejos, por Así ejemplo, es. ya sabe uno. Así es. Incluso ya le había dicho al maestro que sí podía estar presente en alguna asamblea que tuviéramos. Entonces, pero como vi todo esto, como se vino encima y se me hizo muy conveniente de que alguien como el maestro viniera a darles una explicación, una charla. Pues yo creo que esperamos haber cumplido con el objetivo de esta charla, de haber dándole la información que usted requería. Y pues no sé si quiere agregar algo, maestro. No, yo creo que el tratamiento que se ha hecho básicamente es lo más importante. Creo que yo les diría nada más que lo del impuesto ya viene. Es cuestión de ir analizando cómo podemos enfrentarlo de una manera más ventajosa y nada más, pero que estén conscientes de que nosotros tuvimos un tratamiento de muchas décadas, de que pagamos impuestos por una pequeña cantidad de nuestros ingresos y que hoy el SAT, hoy desde hace 4 años el SAT, los 4 años son de que el SAT ya ha dicho a la universidad, hay que entrar a la ley. Completamente a la ley, entonces eso ya viene, como dice Elvira, y que así le he dicho a la universidad, ¿no? Que la ley ya viene, entonces, ya viene. Y exactamente, ya se están haciendo los pasos necesarios para que la universidad pueda, o los trabajadores de la universidad vayamos a
a reportarnos al SAT de manera completa, ¿no? Ok. Y que nos veamos menos. Pues es todo, compañeros, y muchas gracias por la atención y pues aquí vamos a estar pendientes de seguirles informando. Gracias, que tengan buena tarde, compañeros. Gracias. Gracias, Saludos. maestro. Son de las